que es una... Y ahí estamos ya grabando para poder tener este material para quienes quieran después seguir escuchando o profundizando la lectura o la escucha del tema que vamos a tratar hoy. Y hoy vamos a abordar un tema, así como la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvo Sandra Fernández de allá de Bahía Blanca, que nos comentó el tema celiaquía? Hoy vamos a meternos en un tema que también quizá no es tan conocido como la celiaquía, no tiene tanta prensa o tanta fama como se dice habitualmente, pero a ver si ahí puedo hablar un poco más alto. Ahí se me escuchan un poquito mejor. Bien, bien. Sí, sí, ahí sí. Perdón, Sí. ¿eh? No, al Mejor, contrario, gracias. Gracias. mejor, profe, lo oigo mejor ahora, gracias. Bueno, si me meto en la casa de alguno, disculpen, pero me estoy tan cerca de la pantalla Sí. que... ¿Se acuerdan esa serie que había, que ahora ya no existe más, pero la dimensión desconocida, creo que era algo así, que atravesaban las paredes, y para nosotros era algo imposible de que ocurra? Hoy ya no es tan imposible, ya no lo pensamos dos veces, ¿no? Que puede ser algo que puede ocurrir en cualquier momento, con esto de la Era inteligencia. hermosa. de La la serie era inteligencia. hermosa, profe. Sí, a mí me atraía porque era algo muy de ficción, pero no estaba tan lejos de lo que podía ocurrir con otras miradas, ¿no? Eh, que, ¿Qué somos o qué seremos cuando dejamos de ser lo que somos? ¿Qué sé yo? Eso de atravesar paredes significaba atravesar barreras que uno lo ve como algo imposible de hacer en el plano terrenal, en el plano real, pero evidentemente hoy la tecnología, con todo el escenario, y ayer hablábamos ahí con un grupo de personas que están en un centro de formación que dictan el curso de inteligencia artificial, y a mí me llama la atención, eso me genera un poco de inquietud, ¿no? Ver qué será de acá a 10 años respecto a este tema nuevo de la inteligencia artificial, en donde aparecen, quizá ustedes lo han visto también, imágenes o situaciones de personas que en principio ni se conocen o no existen y están recreadas como si tuvieran vida real, con movimientos y todo. Así que estamos frente a un escenario de tecnología que nos va a llevar a un mundo totalmente distinto al que nosotros conocimos en particular. Nosotros, nuestra generación me refiero, ¿no? Somos testigos de una transformación en el mundo. De 50 años a esta parte hemos visto todos los cambios que han habido en el mundo, los más trascendentales, los más rápidos que hubieron en la humanidad desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, por lo menos lo que dicen los especialistas, cómo el mundo ha ido transformándose década tras década, han sido los más importantes en cuanto a lo que apareció nuevo de lo que antes no había. Así que nosotros somos testigos privilegiados de todo eso, somos como un libro abierto de las cosas que la hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Más allá de poder leerlas ahora y vivirlas en la realidad. Y esto de atravesar alguna pantalla, alguna imagen, nos genera, por lo menos ahora, algo imprevisto, pero no sé si vamos a tardar mucho en que ocurra de una manera u otra. A ver, Graciela, ¿qué nos querés contar con la mano levantada en esta Hola, introducción? ¿cómo están? Muy bien. Eh, ¿Vos? bueno, bien, justamente acabo de escuchar un video eh, sobre un libro eh, que habla justamente de esto, de esta cultura que tenemos, ¿no? A través de las pantallas. Y lo sintetizo, decía, lo más revolucionario es comer un asado, porque se cocina para todo, porque se está cuerpo a cuerpo, porque se está cara a cara, porque se comunica, porque se dialoga, porque se está en comunidad. Y es verdad. Eh, Ayer también escuchaba que había más pantallas que seres humanos en el mundo. Estamos todo el tiempo rodeados de pantallas. Y que bueno, sí, este es un cambio eh, cultural muy grande. ¿Cómo va a impactar sobre todo en las nuevas generaciones? Eh,
Tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, porque lo que estamos haciendo ahora es muy positivo, encontrarnos, comunicarnos a través de una pantalla. Pero eh, este libro, que no, después lo voy a buscar para compartir, lo que no sé, habla del impacto que tiene a nivel psicológico el, el levantarse con un teléfono, acostarse con un teléfono y cómo impacta los medios en el ser humano. Voy a buscar de nuevo el video y les voy a compartir el nombre del libro, porque es muy interesante lo que analizaba ahí. Bueno, nada, eso. Bueno, gracias, Graciela. Dale, compartilo, así nos entretenemos un Sí, poco y vemos de qué se trata eso tan interesante que nos estás voy a comentando. compartir, eh, Y lo tengo para volver a escucharlo y indagar de qué libro hablaba. Gracias. no, gracias a vos. Y compartí con ustedes 2 segundos también de algo, una experiencia del otro día. Eh, para mi cumpleaños, mis hijos me regalaron una entrada para ir a ver acá en La Plata a Felipe Piña, el historiador, y Pedro Saborido, que es el guionista bueno, de varios ciclos de televisión y trabaja en radio. Bueno, toda una conjunción de un historiador como Felipe Piña, que por lo menos para mí, a mí me gusta escucharlo, tiene un sentido de la historia y va contando la historia de otra manera de como nosotros la vivimos, ¿no? En nuestra escuela primaria, por ejemplo. Muy interesante porque aparecieron detalles. eh, Ahí Graciela no escucha bien, no sé si yo sigo hablando en voz alta, a ver si ustedes me escuchan ahí, si hablo con este timbre de voz un poquito más elevado. Bueno, no, cortito nomás, una obra interesante, es una obra entre dos personas en el teatro, un teatro acá en La Plata, pero lo interesante es cómo recorrieron la historia pasada, digamos, del tema de cosas que no hemos leído, no hemos sabido, no conocemos de nuestros próceres, de nuestra historia real cómo lo vinculan con la actualidad, ¿no? El contexto de la actualidad. Muy interesante porque conjugaba un poco el conocimiento de una historia contada de otra manera y el humor que tiene Pedro Saborío para todas estas cuestiones de la historia contada en tiempo real. Y anécdotas de la imagen de Sarmiento que nosotros todos tenemos que en teoría era un excelente alumno que no faltaba nunca, y bueno, la historia real dice otra cosa, no era tan así, pero bueno, la imagen que tenemos todo de Sarmiento estaba ya en el cuadro en la escuela y era imposible de faltar porque teníamos el peso cultural de que no podíamos faltar porque Sarmiento era un alumno que no faltaba nunca a la escuela. Esas cosas que fueron quedando como mandatos culturales y esto de tomar la historia y poder recrearla y poder tenerla con otras miradas también es muy interesante. Saber de dónde venimos, conocer cómo fuimos construidos como pueblo, como territorio, como país. Eh, y la verdad que fue una noche muy interesante. Y con lo de Pedro Saborido, que escribe los libros de Capusotto, que tiene un humor muy particular, son del conurbano y explicaba el tema del conurbano con una mirada extraña, ¿no? Hablaba de la identidad, justamente un poco la identidad que tenemos como pueblo. Está el que vive en la ciudad, que tiene una mirada urbanista de la vida, somos los que vivimos en la ciudad, reconocemos a la ciudad y cómo significa el hecho de estar en un determinado sitio de nuestro país. ¿Qué significa estar en una ciudad o en un pueblo, en una pequeña aldea, en una pequeña comarca, una pequeña comunidad? Y daba el ejemplo acá en La Plata. La Plata, el casco urbano tiene 30 cuadras por 30 cuadras, un cuadrado, y tenemos una periferia rodeada de infinidad de barrios, que hoy rondamos el millón y pico de habitantes. Y cuando el que está en el centro, que ha nacido y ha vivido en el casco urbano, llegar a los barrios siempre es como dificultoso. Hay que tomar un colectivo, tarda como una hora y pico hasta el límite del partido, cosa que antes no ocurría y no se conoce tanto los barrios, excepto el que vive en el barrio, que va al centro más fácilmente que del centro a la periferia. Y lo mismo decía respecto a Capital Federal y conurbano. Estaba la ciudad, donde la gente vivía en la ciudad, y el campo, eran como dos espacios de convivencia. Y en el medio que había, dice, en el medio está el conurbano, decía él, que no es ni campo ni ciudad. Entonces, planteaba todo un dilema respecto
al perfil del conurbano, que el que de Capital Federal, el que vive en la ciudad autónoma, para ir al conurbano le parece difícil de llegar a cada localidad, pues si no conoce bien la calle, y el que va de cualquier ciudad a Capital, casi que siempre sabe dónde ir y cómo llegar. Bueno, un recorrido por esas miradas muy particulares de identidad, sobre todo por el tema de la identidad que tenemos todos como pueblo, ¿no? Como país, como territorio, como nación. Así que fue una linda velada. Simplemente compartirlo con ustedes porque es importante revisionar la historia, volver a leerla. A mí me gusta mucho la historia, me gusta volver a leer cosas que leí hace mucho tiempo y poder analizarlas con otra mirada después de tantos años, ¿no? Que uno tiene otro perfil de análisis también como adulto mayor. Y hablando de la identidad, el tema compartirlo con ustedes era algo que quizá no está tan instalado como un problema en nuestra comunidad desde el punto de vista de la salud y tiene que ver con una patología, una enfermedad de origen alimentario que es el síndrome urémico hemolítico, que lo hemos mencionado en distintas oportunidades en este taller, porque es una enfermedad que nos coloca en un sitial, lamentablemente para la República Argentina, de vanguardia, un sitial que estamos primeros en el mundo, somos campeones del mundo en tener la mayor cantidad de casos de niños menores de 5 años enfermos de síndrome urémico hemolítico. Cuando decimos este número nos parece raro, quizás porque no lo tenemos, excepto que alguno de nosotros esté más cerca del tema por tener una persona allegada, ¿no? Un entorno familiar, amigos del barrio, pero si no pasa muy desapercibido como una enfermedad que se conoció hace ya, por lo menos impacto muy masivo públicamente allá por hace 25 años más o menos con el caso de las hamburguesas. No sé si se acuerdan ustedes que le llamaban la enfermedad de la hamburguesa oportunamente, Sí, sí, que era por la carne picada mal cocida, en sí, aquellos tiempos hace 25 años atrás. Hoy la mirada es distinta, ahora vamos a explicar por qué, pero en aquel momento el detonante había sido la carne mal cocida. sí, El- Acá en La Plata tuvimos un caso, yo conozco tanto al papá, a la mamá de esa criatura, que era el único hijo, que fueron a comer ahí a McDonald's, un local que hay acá en La Plata de comidas rápidas, y el chiquito murió después de atravesar un cuadro con toda la sintomatología que ahora vamos a ver, que tiene la enfermedad, murió. Lo que no se pudo comprobar en aquel momento, lo que se denomina evidencia científica, causa-efecto. El chiquito murió después, tuvo toda la sintomatología que describen los libros respecto a lo que causa una toxina que provoca una bacteria que está habitualmente en los intestinos de los mamíferos de sangre caliente. ¿lo Si la puedo vaca. interrumpir un minuto? Sí, sí, por favor. Yo me acuerdo de ese caso, fue hace unos años atrás, y habían dicho que, digamos, una de las conclusiones era que la hamburguesa, una vez cocida, si no se comía en el momento caliente, cuando bajaba la temperatura, ahí volvían a salir las bacterias. Claro, la bacteria como ser vivo tiene un rango de temperatura mediante la cual se destruye el cuerpo bacteriano. Pero, ¿qué ocurre con las bacterias que se denominan patógenas, que causan enfermedad? Tienen la capacidad de liberar una sustancia química llamada toxina. Por eso se habla de intoxicación o toxi-infección, cuando hay una intoxicación con infección porque está tanto la toxina como la bacteria causando un daño en algún órgano. Eh, y como decimos siempre, el mito de que el fuego mata todo es un mito porque el fuego mata solo aquello que tiene vida. Aquello que vive, el fuego sí lo mata. Ahora, estos bichitos muy pequeños tienen la capacidad de liberar un agente químico llamado toxina, que es inalterable frente a las temperaturas de cocción que habitualmente utilizamos en nuestra casa o en el ámbito comercial. Entonces, el tema es que la bacteria puede morir y hay que eliminarla antes de que llegue al cuerpo humano y antes que libere toxina. Eso que vos mencionabas, Mirta, significa que si la bacteria no murió porque el rango de temperatura no fue suficiente, quedó y al bajar la temperatura lo que hace es multiplica rápidamente. Cada 20 minutos la bacteria se duplica bajo un mecanismo
llamado fisión binaria, que es un mecanismo de duplicación. No hace falta dos bacterias para que haya una tercera, sino de una sola bacteria se duplican en 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, que hay un crecimiento exponencial. Y en pocas horas hay millones de bacterias a partir de una sola. El tema es que como no lo visualizamos con el ojo humano, no lo podemos percibir como riesgo. Entonces, tenemos que conocer cómo actúan estos microorganismos, cómo se desenvuelven, cómo es su vida, para poder saber cómo intervenir. De esto trata un poco la manipulación de alimentos. Y tenemos lo que se denominan cinco claves de inocuidad, que son manejar una higiene permanente con limpieza más desinfección, evitar la contaminación cruzada, cocinar completamente y mantener en refrigeración a los alimentos para evitar que el frío no lo elimina, no lo mata, pero sí impide que se reproduzcan, los mantiene en el estado de latencia, están permanentemente. Si colocáramos, por ejemplo, un trozo de carne y tuviéramos la posibilidad de contar cuántas bacterias tiene esa carne cruda, contamos que hay 10 bacterias, por ejemplo, cuando la sacamos a los 2 meses van a estar las mismas 10 bacterias. No crecieron, no se multiplicaron. El frío impide que se reproduzcan, pero siguen estando ahí. Ahí Celia levantó la mano. A ver, Celia, ¿qué nos querés comentar, compartir? Sí, Jorge, buenas tardes. Bueno, Tengo entendido que aun cuando uno cocina bien la carne, también es riesgoso eh, sacarla, llevarla a un plato, por ejemplo, que haya contenido, a lo mejor carne cruda, no esté bien limpio el plato y también eso puede ser un factor de riesgo, aun cuando la carne salió bien cocinada. exacto, sí, es lo que nos decimos habitualmente contaminación cruzada. Cuando ponemos la carne cruda en contacto con una superficie en la cual hubo apoyado un alimento crudo. Y por regla general decimos, alimentos crudos, todos los alimentos crudos tienen una carga bacteriana normal, llamémosle normal, porque existe el alimento crudo que proviene del animal, en este caso, o la quinta, en el caso de la verdura. Son crudos porque provienen de lugares o ámbitos sucios, contaminados. Ejemplo, la gallina pone huevo y ustedes saben que la gallina pone huevo a través de la cloaca, a través del sistema digestivo. Por donde hace caca pone huevo, por el mismo tubo. Por eso vienen a veces manchados con materia fecal la cáscara del huevo. Ese huevo tiene una contaminación externa, natural porque proviene del intestino de la gallina. La carne cruda, como vamos a ver ahora, después en algunas imágenes, de la misma forma. ¿Por qué? Porque el animal se faena y la carne, hasta que no sea sometida a un proceso de cocción o radiación, como también está autorizado ahora, irradiar la carne con rayos gamma, que es otro método, pero muy exclusivo. Pero en general, si no la sometemos a cocción, la carne cruda, en función del origen y cómo haya sido manipulada, es una carga bacteriana importante, que después vamos a ver ahí en el tema puntual de síndrome herémico. Las verduras que provienen de la quinta, lo mismo, provienen de la tierra, donde hay animales que pululan, hay aguas que pueden estar contaminadas. Los modelos productivos que tenemos acá, quizá para los que conozcan acá en esta región, digo yo, digo acá cuando me refiero a la ciudad de La Plata, tenemos un polo eh, productivo hortícola muy grande, es uno de los cordones fruto-hortícolas más importantes del país, junto con Mar del Plata, con Rosario. Y yo ando bastante por ahí, trabajo bastante con los productores allí, y viven en condiciones que a veces no son las ideales y en condiciones en las cuales se cultivan hortalizas que no son las adecuadas, por varios motivos. En primer lugar, porque uno, si anda por la ruta 36, que está cercana a la ruta 2, una de las rutas que va a la costa, todavía se pueden ver a la vera de la ruta, cerquita de las quintas, los camiones atmosféricos de los pozos ciegos que vuelcan el contenido del pozo ciego de las viviendas en la quinta. Que eso era una cosa que antiguamente se utilizaba como fertilizante, Interesante. las botas de los animales, pero porque estamos, insisto con esto que decía al principio, en los últimos 50 años, para poner una fecha más o menos cercana, el modelo de contaminación que tenían los modelos productivos era mínimo. Hoy tenemos un modelo de producción altísimamente contaminante y contaminado que hace que todo lo que salga de un modelo productivo sea de alto riesgo.
¿Por qué? Porque hay residuos de agentes químicos que son medicamentos, de pesticidas, de herbicidas, hay drogas que usan los animales que tienen que ser vacunados, con antibióticos, medicamentos. Todo eso es un residuo que genera la materia fecal de los animales cuando están encerrados en pequeñas parcelas o en pequeños lotes, como llaman ahora los feedlots, engordes a corral, animales criados intensivamente. Las vacas, los cerdos, las gallinas. Antes los animales caminaban y andaban por el campo, hoy los modelos son altamente productivos, pero de forma muy intensiva. En poca superficie, mucha cantidad de animales. Es un impacto, es un impacto negativo, llamémosle, por lo que podemos llamar hasta ahora, que cualquier déficit que tenga un modelo productivo intensivo genera un gran caudal de muerte de animales. Si una gallina se enferma en un criadero, se muere en todo el plantel porque tiene una transmisión horizontal. Ustedes vieron, si han visto un criadero de gallina o una jaula atrás de otra, son 200.000 gallinas en un galpón, se enferma una y se mueren todas. Hay un capital enorme ahí, entonces hay una alta presión medicamentosa para que los animales no se enfermen, en términos preventivos como vacunas o en términos paliativos como medicamentos. Y eso de una manera u otra, en la materia fecal, en los residuos que generan una actividad productiva, no deja de ser un riesgo en términos de salud ambiental. No hay remediación del ambiente donde hay una actividad productiva intensiva. Esta bacteria en particular, la del síndrome urémico, es una bacteria de la familia de las bacterias llamadas Escherichia coli. Es una familia que tiene varios integrantes. Como toda familia bacteriana, hay una en particular que es la que libera la toxina, ahora vamos a ver que es una toxina Giga, y Giga tiene ese nombre porque la descubrió un científico oriental, que el nombre de su apellido le quedó la toxina Giga porque la descubrió él en su momento que es la que causa el daño para provocar o las secuelas en el estado de salud de la criatura que sobrevive o la muerte eventualmente cuando ocurre. Los chiquitos que tenemos reportados hay de todas las edades. Decía el dato de hasta 5 años porque es la etapa en la cual la criatura no ha desarrollado su aparato inmunocompetente, no tiene todas las defensas todavía. Entonces está más vulnerable a que cualquier elemento que aparezca lo pueda afectar. También se dan casos de adultos. Y en los últimos años los investigadores de aquella famosa enfermedad de la hamburguesa, como le llamaban, ahora han cambiado la tendencia a poder identificar el origen o la causa. Sigue siendo la causa, sigue siendo la toxina de la bacteria Escherichia coli, pero ya no es la vía de transmisión no es la misma que era antes a través del consumo de carne directamente, carne cruda, carne picada cruda, sino que en los últimos tiempos los científicos han estudiado y de hecho el año pasado en Tandil yo tuve posibilidad de estar participando en un congreso internacional de toxinas GIGA, un congreso internacional de toxinas. Se estudió la toxina en un congreso con especialistas de toda Latinoamérica, de México hasta Tierra del Fuego. Yo tuve posibilidad de participar ahí con un tema puntual dentro de la enfermedad. Y allí explicaban ellos que en el avance de esta patología están hoy en día desarrollando vacunas, en principio para las vacas. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos las vacas? Porque en Argentina hay más vacas que personas, ¿no? Como siempre digo yo, hay 50 y pico de millones de cabezas de ganado y si lo multiplicamos por los metros de intestino que tiene cada vaca, hay un reservorio que es donde está la bacteria muy importante. Por eso se lo vincula con la carne porque el reservorio más importante de la bacteria Escherichia coli es el animal bovino, la vaca. No obstante eso, no hay que dejar de ver otras situaciones. Los sistemas de saneamiento habitacional. Si relevamos en una comunidad cuántas viviendas tienen pozo ciego y cuántas viviendas tienen tratamiento de excretas a través de red cloacal, ahí sacaremos un porcentaje de que los que tienen pozo ciego ocurre lo mismo que con la vaca en el intestino. El ser humano es un portador también sano, puede ser un portador sano sin tener patología evidente de la enfermedad, de la bacteria Escherichia coli que causa el síndrome polémico hemolytítico. Somos portadores sanos, en muchos casos sin saberlo, así como de la salmonela. eh, Tiene que ver con esta cuestión de que nos habitan microorganismos los cuales no nos causan daño porque tenemos un estado general bueno, saludable y no nos causan daño. Pero
en la población vulnerable, como decimos siempre, los niños que arrancan el ciclo vital y las personas con un ciclo de vida ya cumplido, en un extremo, con determinadas situaciones de desgaste biológico, patologías crónicas, disminución de las defensas, cualquier situación que a ustedes se les ocurra que podemos estar atravesando, somos vulnerables frente a este tipo de episodios. A ver, Graciela, ¿qué nos querés contar? No, yo para interrumpir, si no, no sería yo. Pero volviendo a las cloacas, eh, acá en Bahía Blanca hay un barrio este, en las afueras, cerca de la ría, que siempre está con las cloacas rebalsando y en la puerta de un jardín. Entonces, no solo el tener la red cloacal, sino la higiene permanente, el cuidado de las cámaras depurativas o depuradoras, como se diga, en Bahía es un problema. Ahora prometieron que iban a hacer una obra para solucionar esta situación, pero todo el tiempo se rebalsan y se rebalsan en zonas más humildes. Yo digo que esa gente, esos niños tienen un Dios aparte, porque todo el tiempo están caminando sobre esas aguas perdidas. Disculpe, Jorge, que le No, interrumpo. está bien, y me hiciste acordar con esto de Bahía, todos estos fenómenos climáticos que están atravesándonos ahora, como hoy el caso de la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe, como fue Campana el otro día, Zárate, en aquel momento Bahía Blanca con dos episodios también terribles en muy poco tiempo. Pensemos que todas esas catástrofes climáticas, el agua arrastra todo lo que está a su paso. Y ahí pensemos, ocurrió acá en La Plata en 2013, no sé si ustedes se acuerdan, aquella inundación que recibimos 400 milímetros prácticamente en 2 horas. Un 2 de abril de Semana Santa, donde la ciudad, como era Semana Santa, estaba con gente que había ido de viaje y volvía de viaje. Y en la bajada de la autopista de La Plata a Buenos Aires, los colectivos de 2 pisos nadaban. Fue una catástrofe, murió muchísima gente, muchísima más de la que se dijo oficialmente en aquel momento. Se habían declarado 89 personas fallecidas, pero fueron cientos y cientos de casos, en primer lugar, porque vivimos en este lugar y sabemos de un montón de personas que jamás salieron reportadas como casos de muerte. Murieron de forma trágica, adentro de su casa, ahogados porque los tapó el agua. Y en aquel momento el agua arrasó con todo lo que eran los pozos ciegos de las periferias de la ciudad donde no hay cloacas. Y en aquel momento, en los espacios en los cuales yo digamos, por poner una palabra muy concreta, milito socialmente en los barrios y trabajamos en una comunidad en la zona sur de La Plata con un puesto del ejército bueno, con comida, con alimentos, con agua, con desinfectante, con lavandina, repartiendo casa por casa y tratando a los animales con vacunas, porque había que vacunar a personas y animales para evitar que haya más situaciones complejas por la cuestión sanitaria. El virus de la hepatitis A es uno de los virus que se transmite a través de los alimentos y el agua. El contacto con el agua. Todos los pozos ciegos de las viviendas se ven arrasados. Era un caudal, eran ríos de materia fecal alrededor de las viviendas que se construyen habitualmente en los lugares periféricos, en las zonas aledañas a los arroyos, riachuelos que pasan cercanos a la ciudad. Bueno, esas viviendas fueron arrasadas por el agua. Todas esas catástrofes son emergencias sanitarias, que cuando tenemos que trabajar en la emergencia, y el tema es muy complejo si no lo trabajamos preventivamente. Acá las personas que fallecieron además por las condiciones climáticas, por las condiciones sanitarias que también se fueron afectadas. Leptospirosis por las ratas, bueno, como nada, no tenían problemas con el agua, nadaban, pero además inundados de ratas por todos lados, inundados de ratas. Fue una catástrofe que me tocó vivirla acá, en mi casa, por un motivo que hasta hoy desconocemos. Yo vivo muy cerquita de la Catedral de La Plata, casi en el casco urbano, medio como en el centro geográfico de La Plata. Pero La Plata está fundada, según dicen los historiadores, mal fundada en este lugar donde está hoy. No era el lugar original, es un bajo donde está La Plata, es como una hondonada, donde cruzan varios arroyos que desaguan en el río de la Plata.
Al norte tenemos el arroyo del Gato y al sur el arroyo Maldonado. En el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad. Pero por debajo de la ciudad, sobre el diagonal que yo vivo, el diagonal 74, que es el diagonal cuando uno baja de la autopista de La Plata a Buenos Aires, continúa por esa bajada y termina en el cementerio de La Plata. Cruza toda La Plata en diagonal. Debajo cursa un curso de agua. De hecho, hay datos de los investigadores. Pero lo que hizo de forma muy extraordinaria el agua acá fue que de mi lado, del diagonal, el agua me entró por arriba, pero del cruzando el diagonal, el agua levantó el nivel porque rebalsaban todo el nivel de agua de las napas y mucha gente murió ahogada dentro de su casa. Cuando iba al aeropuerto, afuera había agua, adentro de su casa había agua. Pues esa fue la catástrofe que vimos el 2 de abril del 2013, de la cual hoy no hay ningún responsable por nada, ni siquiera enjuiciado, no digo sentenciado ni preso, ¿no? Enjuiciado. Por eso, digo, las enfermedades, si bien tienen agentes causales, como lo mencionamos, pero no me gustaría quedarme solamente en el agente causal de la enfermedad, sino los factores que predisponen a que ese agente causal pueda actuar como una bacteria o un conjunto de bacterias. El- los casos de Argentina, como vamos a ver ahora, rondan promedio 300, 400 o 500 casos por año de niños menores de 5 años, que es el principal grupo etario afectado. A nivel mundial, todas las estadísticas dan cuenta que todos los países, sumadas las estadísticas, no llegan a la mitad de los casos de Argentina. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Y de la enfermedad, como vamos a ver ahora, y los invito a que podamos compartir un video muy interesante, explicativo de esta enfermedad transmitida por alimentos, en el cual participan varias personas con las cuales me tocó trabajar en su momento, muy interesantes, que explican muy bien el desarrollo y la evolución y la prevención de la enfermedad. Eh, si les parece, vemos ese video, está en Canal Encuentro, después compartiremos el enlace para que lo puedan seguir viendo cuando ustedes quieran con más detenimiento, pero es una síntesis perfecta de una situación que hoy nos provoca una tristeza, un dolor, porque tenemos herramientas para evitarlo. Pero aún así, todos los años tenemos casos de síndrome urémico hemolítico. Y como decíamos el otro día cuando estaba Sandra Fernández, el Hospital Pena en Bahía Blanca es un hospital de referencia para el tratamiento de esta situación de la afectación de los niños. Hay un grupo de familiares, padres y obviamente gente cercana a los niños que enferman, donde estaba Caraciolo, que fue la persona que piloteó toda esta asociación civil que luchaba contra esta enfermedad. Él murió hace un par de años, hace poquito, pero bueno, el grupo sigue trabajando para, sobre todo, difundir cuestiones vinculadas a la prevención. Los controles en las plantas de faena, los controles en las carnicerías, los controles en la gastronomía, donde se sirven alimentos. Bueno, eso tiene que ver con un trabajo muy, muy, muy fuerte, muy intenso en una comunidad donde, por situaciones que la epidemiología de la enfermedad manifiesta según los datos duros, ocurre en la región centro del país en particular, en la región centro de nuestro país que conforma Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa. Y en nuestra zona sur, sobre todo, se dan muchos casos de síndrome urémico hemolítico. En toda la provincia, pero Perdón, sí, eh, a través de la verdura se puede transmitir esta bacteria, ¿verdad? Porque por sí. los riegos, ¿no? Se dice. Sí, por los riegos y yo decía también por la forma cultural de producir alimentos y les comentaba la experiencia que si ustedes lo ven, si van a alguna quinta cercana, en todas las quintas vive la gente que cultiva, ellos viven ahí en la quinta y en todas las quintas hay perros y hay gatos. El perro y el gato son portadores de la bacteria. Entonces, una recomendación desde el punto de vista sanitario es que no hayan mascotas caminando en la quinta. La mascota vaya, se caca donde puede, donde quiere, donde le gusta, donde está más cómodo. Y esa cuestión hay que evitarla. Y no es fácil evitarla porque hay que evitar que el perro llegue el perro está suelto en la quinta, porque protege para que nadie entre, en fin, pues hace las veces de custodia. Y los gatos que andan merodeando por ahí para que no haya ratas en los galpones también. El gato anda por la quinta y el gato va a escarbar donde tenga un lugar que no lo vea nadie y que pueda escarbar la tierra y que sea blandita, que pueda hacer su deposición ahí. No es que sea el detonante, pero son factores
que predisponen riesgos. No significa que eso vaya a ser el motivo de la enfermedad, pero son factores que predisponen. Y la verdura mal lavada, sin dudas que es un riesgo. Entonces, ahí empiezan a jugar las prácticas de higiene que hacemos con la verdura que es cruda. Para comer una ensalada, la verdura está cruda. Bueno, lavarla bien y previo al consumo, dejarla en remojo un tiempo habitualmente, lo más frecuente que tenemos en la cocina es el vinagre, lo más fácil de poder dejarlo en remojo, o eventualmente en agua con gotas de lavandina para poder eliminar la bacteria, porque es un agente bacteriano que se elimina con un desinfectante, ya sea un ácido como el ácido acético, que es el vinagre, o las dos gotas de lavandina en un recipiente con agua para poder dejarlo un tiempo que haga efecto y elimine cualquier microorganismo. Eliminamos los microorganismos que son elementos que tienen vida. No eliminamos los agentes químicos que pueda tener la verdura, pero sí eliminamos los microorganismos. Y Son, también usar limón como para el aderezo, ¿no es cierto? El claro, limón, exacto, como más allá son ácidos, de la... el ácido como sustancia ácida no resiste, es un pH, una sustancia ácida, la bacteria muere, indefectiblemente muere. Por eso no resisten a la sobrevida cuando uno lo deja en remojo un par de minutos para que eso haga efecto. Eh, Clelia, ¿querías comentar algo? Sí, discúlpeme, pero quería hacer una pregunta. Sí. Entiendo que lo que estamos hablando es otro tema porque se trata de una enfermedad producida por bacteria que no tiene nada que ver, pero usted nombró justamente limpiar con lavandina. Y mi pregunta, que revuelvo a repetir, disculpe porque me lo estoy sacando del tema, mi pregunta siempre fue, ¿qué puede ayudar la lavandina, si es que verdaderamente ayuda, para limpiar de todos pesticidas, glifosato y todo lo que la mar en coche que se le pone a todas las hortalizas, verduras y lo que sea para que puedan llegar a prosperar? No, en realidad tenemos que decir que no, porque el agente químico es un residuo, un metabolito del agente químico original, que en muchos casos queda impregnado en lo que sería la cutícula, la piel de la verdura y o en la cáscara de las frutas. Y la única remediación que tenemos frente a una verdura o una fruta para el consumo es eliminar con agua, barrer con agua o eliminar con agua solamente por barrido. La lavandina tiene cloro, el ion cloro elimina elementos que tengan vida, con lo cual no aplica para eliminar otro agente químico. No nos sirve Claro. la lavandina, no nos sirve la lavandina. Por eso, ese es otro capítulo que lo vamos a ver después cuando veamos lo que estamos comiendo, no para asustarnos, sino para que podamos conocer qué estamos comiendo en términos de hortalizas. Y realmente es un panorama que no está muy difundido. Hay que modificar algunos hábitos de producción y sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de agentes químicos que se permiten en Argentina, que están prohibidos en otras regiones del mundo porque son letales. Exacto, Son exacto. Muy sustancias que amable, están... gracias. Disculpe, profesor, No, disculpe, que gracias. no, al contrario. Eh, si les Justamente parece, lo que nos está pasando, Jorge, ¿no? Con el glifosato, que creo que lo usamos acá en Argentina, pero en la mayoría de los países del mundo está totalmente prohibido. sí, Argentina es el país que tiene el mayor caudal en volumen de arrojar glifosato en los cultivos como un agente químico desmalezante, porque en definitiva es un herbicida que mata toda forma de maleza que crece en torno a la soja. Y como si fuera poco eso, hoy tenemos el cultivo del trigo, también con un agregado químico llamado glufosinato de amonio, que después lo vamos a ver en otra de las clases, pero a modo de anticipo, el glufosinato de amonio se aprobó no hace mucho tiempo, hace poquito, allá por el año 2022, en un desarrollo científico, tecnológico de la Universidad del Litoral, en el cual se modificó genéticamente el trigo que nosotros acá en Argentina cultivamos, que lo llaman trigo limpio. El trigo, ustedes saben, vino de Europa, no es un cultivo nativo de esta región. El trigo limpio tiene distintas variedades, como distintas semillas que se fueron reproduciendo de forma artificial a través de distintos cruzamientos, pero modificar genéticamente el trigo no había antecedentes en el mundo. Y Argentina
fue el primer país del mundo en que modificó genéticamente el trigo, lo patentó el Estado argentino, el Estado Nacional, y se lo cedió a una empresa llamada Bioceres, que es la empresa que estaba desarrollando el cultivo del trigo HB larga 4. El trigo HB larga 4 tenía dos genes modificados. Tiene dos genes modificados. Uno es el agregado de un gel de girasol sobre el trigo, le sacan un gel de girasol, una partícula de ADN, y se le injertan, se la colocan al trigo para que sea resistente a la sequía. Es decir, que el trigo pueda crecer en lugares donde no hay un régimen pluvial adecuado y aunque no haya agua, va a crecer igual. Impoluto ahí el trigo crece. Esa fue la campaña que utilizó la empresa en realidad para promover que iba a haber más superficie sembrada de trigo. Al haber más superficie sembrada de trigo, iba a haber más volumen de trigo para cosechar, más volumen en toneladas de harina para poder hacer alimentos y con eso combatir el hambre. Esa es la publicidad de la empresa. No obstante, no es cuestión de cantidad, decimos siempre el tema nuestro en cuanto al acceso a los alimentos. Acá no es una cuestión de que no tengamos cantidad de alimentos. Tenemos no solo cantidad, sino variedad de alimentos. Lo que no tenemos disponibilidad para acceder a los alimentos en cuanto al recurso económico. El segundo gen que le aplicaron a ese trigo fue un gen resistente al glufosinato de amonio, que es este agente químico que se fumiga, como todo agente químico, así como el glifosato sobre la soja, el glufosinato sobre el trigo. ¿Qué hace el glufosinato? Impide que las malezas que pueden afectar a ese trigo crezcan y le quiten nutrientes. Entonces, crece el trigo también de la forma única, nadie lo va a molestar, pero esos agentes químicos quedan como residuo en la tierra, en el aire, en el agua, en los alimentos, en los animales, en las personas. Es un deterioro que quizá a lo mejor nosotros en lo individual, desde el punto de vista de la vida cronológica de un ser humano, en los años que vivamos, no lo vamos a notar de forma aguda, que de repente de hoy para mañana cambie la vida de todas las personas. Pero sí hay un cambio notorio en muchas comunidades que han sido afectadas y siguen siendo afectadas por la aplicación de agentes químicos en todo el territorio del país. En algunos casos con mucha participación activa de personas que están involucradas desde el punto de vista de preservar el ambiente, de cultivar o de producir sin dañar el ambiente. Es bueno, es otro tema para desarrollar un día más completo con ustedes, pero me parece que es importante que por ahí nosotros conozcamos un poquito más de estos temas. Nos gusta compartir la información y de hecho tenemos para compartir con ustedes cuando hablemos de los contaminantes químicos, todo el tema que mencionaba recién. Hoy nos toca abordar el tema de contaminante biológico, como es el caso de esta bacteria, Escherichia coli, una de las tantas variedades que tiene la familia Escherichia coli, que provoca una enfermedad llamada síndrome urémico hemolítico a través de una toxina que invade en primer lugar el intestino de los niños, provocando diarreas acuosas en un primer momento, luego diarreas con sangre y ya cuando aparece la sangre en la materia fecal, ahí hay preocupación, la consulta médica, estudios y demás. Y ahí juega un factor importante dónde estemos viviendo para los papás de esa criatura, porque depende, si no hay posibilidad de trasladarlo rápidamente, pues la toxina actúa en horas sobre la vida de la persona o del niño. Y hay lugares que a veces por distintos motivos no están ni en cercanías de mediana complejidad y mucho menos de alta complejidad. Entonces la afectación de esa personita va a ser mayor que otro que tuviera acceso a ese sistema de salud. En la medida que se pueda tomar a tiempo, evitar que avance a los órganos que son los que siguen después del intestino es el riñón. El intestino permite que podamos ingerir y asimilar nutrientes de los alimentos. Eso está afectado porque se elimina toda la microbiota bacteriana, el chiquito queda totalmente deshidratado, hay que hidratarlo, mantenerlo, no hay remedio para el síndrome urémico, hay tratamiento sistémico, como dicen los médicos, que es preservar que todos los sistemas funcionen bien. Y para el tema de la afectación del riñón, cuando la toxina llega al riñón, afecta a la unidad filtradora. Nosotros tenemos un riñón formado por distintas partecitas, una de ellas, la unidad filtradora del glomérulo renal, es la unidad mínima que filtra, pasa toda la sangre por ahí del cuerpo, el riñón toma los nutrientes que el cuerpo necesita y los retiene, y el resto lo elimina por orina. ¿Qué ocurre? El órgano se va
disolviendo, va perdiendo su anatomía, su morfología, su fisiología, deja de funcionar. El chiquito no elimina líquidos tóxicos y retiene los líquidos que lo van a intoxicar. Y hay que hacerle diálisis en primera etapa y dependerá cómo evoluciona el caso y la cantidad de toxina, el estado general, el futuro si tendrá que hacerle trasplante o no de riñón. Y una secuela que en muchos casos implica que el intestino del chiquito queda afectado y no puede recibir proteínas que tengan alto valor biológico, como las proteínas cárnicas, por ejemplo. Entonces los chiquitos con síndrome urémico en algunos casos tienen hipoproteinuria porque tienen que consumir proteínas más chiquitas y no pueden consumir la proteína de alto valor biológico, como por ejemplo la carne de vaca, si fuéramos al caso de ese puntual. En el caso de los riñones, bueno, obviamente afecta y provoca nuestros riñones, que son dos que tenemos en la zona lumbar. Encima del riñón hay una cápsula que son las adrenales o las glándulas adrenales, que son las que regulan el sistema endocrino, el sistema de nuestros neurotransmisores, regulan la presión arterial. Entonces, uno de los problemas que tengan los chiquitos a futuro va a ser hipertensión arterial por afectación de una glándula que regula esa función de nuestro cuerpo. En fin, un montón de situaciones que en el mejor de los casos el chiquito va a tener sobrevida. El tema es cuando pierde la vida, que es un extremo trágico en ese sentido. Y tenemos situaciones de chiquitos que mueren a muy temprana edad, meses en algunos casos, porque, bueno, cada organismo está preparado para poder resistir de acuerdo a su condición. No todo el mundo, por más que sea la misma carga de toxina, va a actuar igual en respuesta de su organismo. Por eso es tan importante la prevención. Y decía que en el último trabajo, presentado el año pasado en Tandil, que me tocó participar y escuchar a los científicos, ellos decían que los casos reportados en los últimos tiempos en Argentina indicaban que el índice de mayor riesgo era en el ámbito intradoméstico. Es decir, que más allá ya no era la carne la culpable absoluta de todo, sino que la carne sin duda es un alimento crudo, fue un factor importante. Pero el intradoméstico se refería a que los entornos que rodean al niño en una casa, por mala manipulación, supongamos, vamos a la carnicería, compramos la carne está cruda. La abrimos, agarramos la carne, la ponemos en el recipiente, la ponemos en la heladera, sin lavarnos las manos, tocamos algo que el chiquito lo toca, y aunque parezca una pavada muy simple, pero es un factor de riesgo. Se produce la contaminación cruzada. Después de ir al baño, no lavarnos las manos. No lavar las manos implica, esa bacteria está en el intestino nuestro. Y ahí el factor de riesgo se multiplica en ese ámbito intradoméstico por una cuestión de higiene. Por eso nos hace falta conocer de esta enfermedad, porque nosotros somos importantes como vectores, podemos transmitir la enfermedad o evitar esa enfermedad. A modo de recomendación, decimos siempre, porque un chiquito no puede comer carne, y los médicos sugieren que después de los 5 o 6 años recién coma carne, la hamburguesa en particular, ni hablar, porque la hamburguesa es el foco de atracción, las hamburgueserías que tienen atracciones con dibujitos animados, con imágenes, con la cajita feliz, toda esa historia que atrae para el consumo. Y es una cuestión que está instalada, como una cultura, una moda gastronómica que está instalada. Entonces, uno pasa por los lugares que habitualmente son esquinas, donde están las casas de comida rápida, y vieron que está lleno de gente, como un enjambre, ¿no? De una colmena, lleno, 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 lleno. Sin dudas que no significa que todos se vayan a enfermar, pero porque los sistemas también en cuanto a la cocción de la carne han mejorado a partir de estos episodios que obligaron a las empresas a mejorar los procesos de cocción. Entonces hoy los mecanismos son mucho más sofisticados en cuanto a que las hamburguesas son más finitas, se cierra, cuando lo someten a la cocción se cierra y tiene que tener una temperatura interior del ancho, del espesor de la hamburguesa, la temperatura interior que se mide tiene que ser superior a 71 grados. Y solo así, cuando está superando los 71 grados, la máquina se abre para que el operario, el trabajador o la trabajadora que está ahí saque la hamburguesa y la ponga en un pan. Eso ha sido a consecuencia de todos estos episodios que nunca se pudo encontrar la toxina en el establecimiento que lo elaboró, ni el que vinculaba con la criatura que falleció, que se enfermó. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que transcurre entre que el chiquito fue a comer, entre que manifiesta síntomas, que está internado, hasta que se resuelve el caso judicialmente, pasan meses a lo mejor. Cuando se vuelve al lugar a tomar muestras ya no es el mismo escenario
no es en tiempo real la toma de muestra. Entonces, no siempre se puede buscar causa con efecto. Entonces, al no lograr causa-efecto, no se puede culpar a nadie en términos jurídicos, ¿no? Lo que hay una presunción de que hay factores de riesgo. Esos factores de riesgo se pueden minimizar. Bueno, las empresas tomaron precaución en cuanto a los sistemas de cocción. Así que hay una baja en ese sentido en cuanto al riesgo y se ha migrado el riesgo a los ámbitos hogareños, que eso es lo que dicen los informes científicos de los especialistas que están permanentemente estudiando el tema de la enfermedad. Si les parece, a ver si podemos ver el video que tengo preparado para ustedes, para que podamos compartirlo. Guarden un poquito. Además, no te pregunté. A ver, Bueno, listo. Basta, Gastón, porque vamos a terminar mal. Basta porque vamos a terminar mal. Basta, basta, basta. a ver si ahí pueden No, escuchar y ver ¿Ustedes ven la imagen ahí que yo comparto? Sí, Bien, y sí. a ver si se escucha. ¿Escuchan bien ahí? Bien, vamos a escuchar un ratito. El síndrome urémico hemolítico justamente es una enfermedad del grupo de las enfermedades transmitidas por alimentos. La Argentina es el país con más casos en el mundo de esta enfermedad. Nosotros estamos primeros. Al segundo le sacamos 3 veces la cantidad de casos. Es una enfermedad que en realidad no es producida por una bacteria, sino por un grupo de distintas bacterias que producen un veneno que es una toxina, que eso es lo que produce la enfermedad. Para enfermarse una persona de una enfermedad transmitida por alimentos común que no sea esta, tiene que comer 100.000 bacterias por gramo. De esta bacteria con que coma de 10 a 100 ya te podés enfermar. Acá en la Argentina afecta a chicos de 0 a 5 años. ¿Cuáles son las épocas del año que más afecta? Los meses de calor. Empieza a tener su pico en enero, baja en febrero, marzo, se da durante todo el año pero con más fuerza en los meses de calor, que es generalmente la época que todas las enfermedades transmitidas por alimentos pegan más fuerte. Los argentinos somos los mayores consumidores de carne vacuna del mundo, pero también somos los que más casos tenemos de síndrome urémico hemolítico en menores de 5 años, una enfermedad que afecta principalmente a los más chicos y que causa graves problemas en los riñones, en algunos casos hasta la muerte. Por suerte existen conductas y hábitos que podemos modificar para que esta enfermedad no nos sorprenda. Matías tenía 5 años y justo nosotros habíamos ido a ver una película, ¿sí? que en realidad es gracioso porque nunca me acuerdo qué película fue. Y bueno, y Mati corría por el cine con un amigo y corría. Y bueno, estaba realmente, qué sé yo, bárbaro, o sea, no. Y esa noche empezó con dolores de panza. Pero bueno, qué sé yo, a mí me pareció que eran dolores, que había comido, qué sé yo, pochoclos, algo que... y bueno, esa noche, bueno, durmió mal, yo me pasé a la cama de él, digamos, porque bueno, lloraba de los dolores y bueno, ya a la mañana, él cuando va al baño tenía el calzoncillo lleno de sangre y ahí yo dije, esto no es normal. Los primeros síntomas del síndrome urémico hemolítico suelen aparecer entre 3 y 4 días después de que la bacteria ingresó al organismo. Primero se produce una diarrea sin sangre y dolor abdominal.
En el 80% de los casos, esa diarrea empieza a venir con sangre 48 horas después. La mayoría de los chicos se pondrá bien entre 6 y 8 días más tarde, pero un 10% va a desarrollar la enfermedad, que puede provocarle palidez, irritabilidad, vómitos, algunas veces convulsiones y disminución de la orina. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Vamos. Gracias. Él tuvo un síndrome urémico hemolítico. ¿Cuántos días él estuvo sin hacer pis? 10 días. 10 días. ¿Y durante esos 10 días qué estuvimos haciendo? Bueno, diálisis primero peritoneal y después por el catéter acá. O sea que vos tuviste 10 días sin hacer pis. ¿Te acordás que charlamos que entonces tenías un síndrome urémico hemolítico de gravedad intermedia? Los que muy graves son aquellos que no hacen pis durante 14 días. Los intermedios son entre 7 y 14 días y los leves, algunos dicen que son entre menos de 7 días o menos de 4 días. O sea, fue una situación intermedia. Esto de intermedia, Matías, y vos lo tenés que saber, es que significa que hay que cuidarse. Que hay que cuidarse porque lo que tenemos que hacer es preservar, proteger a tu riñón, que de acuerdo a los análisis de la última vez estaba funcionando perfectamente bien, pero tenemos que seguir cuidándolos. En Argentina, los principales afectados por el síndrome urémico hemolítico son los menores de 5 años, a quienes la enfermedad puede provocarles insuficiencia renal aguda o crónica, hipertensión arterial, alteraciones neurológicas e incluso la muerte. ¿Qué estamos haciendo de tratamiento? Repasemos. No, bueno, lo que estamos haciendo es la dieta, ¿sí? Bajan proteínas y, bueno, sin agregado de sal, digamos. Esto de proteger el riñón, Matías, es evitar que en algún momento de tu vida vos tengas insuficiencia renal. Eso de tener insuficiencia renal significa que esa persona que la tiene, no estoy hablando de vos, tiene que recibir diálisis o un trasplante. Pero bueno, en tu caso particular, todavía esto no lo vamos a aplicar y espero que nunca. Pero ojo, lo de la dieta, la comida adecuada, la cantidad de proteínas adecuada que hace mamá y que ayuda mucho en esto, es muy, muy importante. El síndrome urémico hemolítico desde el año 2000 es de notificación obligatoria, inmediata e individualizada. Eso fue establecido por el Ministerio de Salud. En Argentina tenemos 25 hospitales que funcionan como unidades centinela, en el cual se hace un trabajo muy integral, porque además de la vigilancia clínica del paciente y la vigilancia laboratorial, está la vigilancia epidemiológica. Todo lo que vos haces en tu casa, que tu mamá es en realidad la que te da la cantidad de proteínas y la comida adecuada, cuando estás fuera del colegio tenés que seguir con esa misma metodología. Yo no te puedo estar enseñando específicamente qué tenés que comer o qué no tenés que comer. Es que a mí me tienta las papas fritas, los chisitos, el dulce de leche. Nosotros comemos en forma irregular. Un día comemos un poquito más, un día comemos un poquito menos. Esto es así. Por lo tanto, para saber adecuadamente lo que uno come, uno lo que tiene que hacer es anotar en un papel, que eso lo puede hacer mamá y en determinado momento también lo puedes hacer vos, lo que desde que te levantás, el desayuno, la cantidad de galletitas, de dulces, al mediodía, en la merienda y en la cena, anotar todo. Y uno lo que hace eso es un récord de la comida que tiene en 24 horas, pero lo tiene que hacer como mínimo 3 o 5 días. Y entonces uno va después a la nutricionista y ella calcula la cantidad de calorías, de proteínas, de grasas, de azúcares, de sal que uno comió, y uno ahí dice, bueno, estoy comiendo lo adecuado, lo que me indicó el médico, o no, me pasé, ojo, me quedé corto, porque hay algunos pacientes que están comiendo mucho menos de lo indicado, porque están muy preocupados, y no, eso no vale la pena, lo que hay que comer es más o menos lo indicado. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que está caracterizada por una triada que implica insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Afecta fundamentalmente a los niños menores de 5 años, pero hay que tener en cuenta que puede presentarse en cualquier etapa de la vida.
Mariano se enfermó a los 6 meses de edad, o sea que ya tenía hermanos de 6 y 8 años, lo que implica, bueno, todo un trastorno, no solamente lo que implica la enfermedad en sí, sino todo lo que significa para la familia, porque a partir de ahí todo cambió. Mariano supuestamente se enfermó en Córdoba, nosotros justo fuimos de vacaciones a Córdoba, a las sierras, pero unos días antes ya había tenido un problemita de diarrea que pasó y cuando llegamos allá volvió a empezar. Nosotros no conocíamos la enfermedad. Cuando llegamos a la ciudad de Córdoba, también el centro donde lo atendieron estaban médicos súper especializados también en la materia, que conocían mucho del síndrome urémico hemolítico. Y bueno, llegamos a la madrugada, me lo sacaron de los brazos y no lo vi más un día martes, a la madrugada, y no lo vi más hasta el viernes. O sea que fue terrible para él, para nosotros, para todo. Nos explicaron que bueno, que había que esperar la evolución de la enfermedad, que no se podía hacer nada más que sostener frente a lo que se fuera dando, que eran anemias, convulsiones, dejar de orinar. Para cada cosa lo que se podía hacer era ayudarlo, pero que no se podía hacer nada que lo pudiese curar. Si bien la mitad de los niños se cura, entre un 20 y un 25% queda con una enfermedad renal crónica, que puede manifestarse con altos niveles de proteína en la orina o con hipertensión arterial. Por eso la mayoría de los pacientes con síndrome urémico hemolítico están obligados de por vida a hacer una dieta reducida en sal y en proteínas. ¿Cuándo tenés que ir a retirar los análisis del hospital de niños? El lunes. ¿Y cuándo tenés turno con Ramírez? Los jueves. El tema de los análisis, voy los lunes y cada 3 semanas, 2 semanas más o menos, los lunes me hago el análisis y el jueves voy al médico y me explica todo, cómo fue, qué tal, cómo está todo. Ahora actualmente tiene controles cada 10, 15 días, depende, por ahí cuando logra estabilizarle una cosa se le dispara otra, entonces trae esa otra vez a su lugar y se le dispara otra, pero ahí anda luchando el pobre doctor Ramírez. Con el médico hace más o menos 4 años y medio que ya estoy yendo con él. Antes iba con otra médica que era la doctora Ruiz. Yo le digo todas las cosas que hago y él me reta todo lo que tiene que retarme. Hola Mariano. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo te va el remedio? Bien, bastante bueno, bien. Vamos a ver los números, si es cierto. Acá tengo los dos, el de siempre y el otro que habíamos hecho. No sé si... La verdad siempre, ¿no? O Sí, sea, si está sí. mal, hablamos de entrada de lo que está mal. Si está bien, estamos bien. El síndrome urémico hemolítico no solo provoca cambios en el organismo, sino que además modifica drásticamente la vida del pequeño que lo padece y la de toda su familia. Adaptarse a nuevos hábitos alimenticios, tener que recurrir a controles periódicos y cambiar el ritmo habitual del hogar lleva tiempo y trabajo, un trabajo que requiere de paciencia y de mucha colaboración. Como fue tan de chiquito, supongo que ni bien empecé a comer sabía lo que podía, sabía lo que no podía, o sea, pues ya fue de bebé que me agarró, o sea, tenía 6 meses. Desde que empecé a comer ya tenía que comer con las proteínas medidas, sin sal y todo. Cuando terminó así toda la etapa de la virulencia de la enfermedad y demás, quedó con una secuela renal muy importante, con una insuficiencia renal ya crónica, con una dieta súper estricta, sin nada de sal, nada de sodio, con 22 gramos de proteína diaria, que había que distribuirlos, hacer malabares para poder distribuirlo en todas las comidas del día. Aprendí a cocinar, a hacer también magia con la comida, porque después justo cuando empezó a ir al jardín, cuando lo invitaban a los cumpleaños y todo lo que eso implicaba, que él no podía comer nada. En los cumpleaños, más que nada, cuando era chiquito,
me cuidaba, pero me daba cosas, o sea, veía que todos comían, qué sé yo, los panchos, las papas fritas y todo. Si bien mi vieja se esforzó un montón y siempre me hizo todas las comidas, era como, seguía siendo diferente, o sea, yo veía todo si yo quiero. Así que había que inventar de todo, había que inventar salchichas, había que inventar chisitos, había que inventar pablitos, papitas, papas fritas, todo como para que él pudiera comer, porque en ese momento no había nada. Yo me acuerdo en el jardín una vez, fuimos todos juntos a un pamper que había ahí en Palermo y yo me tuve que quedar afuera comiendo galletitas. Bueno, cuando uno te mira tu aspecto hematológico, se encuentra con que la cantidad de glóbulos rojos que vos tenés es una cantidad de glóbulos rojos totalmente normal. Vale decir, tu riñón, a pesar del grado de enfermedad que tiene, es capaz de producir la eritropoyetina que todos necesitamos para fabricar glóbulos rojos. Vos sos un chico que estás comiendo 3 gramos de sal, es realmente bajísimo, y cualquier persona que uno agarra por la calle de tu edad y le hace la ingesta diaria de sal, está en los 8, 9 gramos. O sea que esto es lo que haces vos por tu riñón. Es cuando uno te mira a vos la cantidad de proteínas que vos ingerís, cualquier chabón de 21 años de edad está en el orden de 4 o 5 gramos por día de proteína kilo día. Vos estás en 1 gramo. Y si vos realmente pasaras abruptamente de comer de 1 gramo por kilo, pasaras a 3 gramos, bueno, tu día iría a 300, empezarías a hablar incorrectamente, te sentirías cansado y estarías urémico. Entonces, nunca tiraron del piolín. Esta enfermedad tiene un comportamiento endémico en Argentina. Todos los años registramos aproximadamente 500 casos nuevos de síndrome urémico hemolítico, lo cual es altamente preocupante porque es una de las incidencias más altas a nivel mundial. Tener un récord no siempre es bueno, y la gran cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico en nuestro país lo demuestra. Pero si sabemos qué lo provoca y cómo llega hasta nosotros, podemos hacer que cada vez sean menos los chicos que lo padecen. La diferencia entre un alimento genuino y un alimento contaminado no la vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Por eso tenemos que implementar una serie de habilidades para ver si tengo el riesgo en un lugar que compro de que ese alimento esté contaminado, porque a simple vista no lo voy a ver. Voy a un local. ¿Qué tengo que ver de un local para comprar? Bueno, primero que esté limpio, mínimamente, que esté ordenado, ¿sí? Que en las góndolas haya frío cuando voy a comprar lácteos. Dame un cuarto. ¿Cómo yo me aseguro de que mi leche no está contaminada? Bueno, la leche que nosotros tomamos todos los días, por ley, tiene que estar pasteurizada. La pasteurización es un proceso industrial que somete al alimento a calor, ¿sí?, por encima de determinada temperatura y después a un proceso de enfriado. Pero digamos que la leche cruda, sin pasteurizar, también nos pueden contaminar. El síndrome urémico hemolítico se transmite principalmente a través de alimentos contaminados por una bacteria particular del grupo de las llamadas Escherichia coli. La bacteria puede llegar al organismo del ser humano de diferentes maneras a través del consumo de los siguientes factores: carne poco cocida, jugo de carne cruda, leche o jugos no pasteurizados, agua contaminada, tener contacto directo con animales de campo o con manos, superficies o utensilios mal higienizados. ¿A qué otro alimento puede llegar? Bueno, puede llegar a la carne. ¿Cómo puede llegar a la carne? Bueno, si nosotros vemos un camión de Hacienda, que por acá pasan muchos, ustedes los ven,
van a ver que los animales van muy juntos. Es decir, que un animal defeca sobre el otro cuando va sobre el camión. Es decir, que el cuero del animal es lo más contaminado que hay. Si en un frigorífico donde se sacrifica el animal, la persona que cuerea por un accidente o por costumbre toca la parte de afuera del cuero y después va a la parte de adentro, a la carne, está contaminando la carne que nosotros vamos a comer. ¿Me das un poco de carne picada, puede ser? Separar en la compra lo crudo de lo cocido, lo sucio de lo limpio. Les doy un ejemplo. Resulta que yo me acordé tarde de hacer las compras, voy corriendo a la panadería, llevo mi bolsa, le digo al panadero poneme 1 kilo de pan, me pone 1 kilo de pan, salgo disparado para la carnicería y compro carne picada, que el carnicero la manipuló con las manos, de estar manejando carne cruda, me cerró la bolsa y la pone sobre el pan. Entonces tengo el riesgo de contaminar el pan y el pan no lo voy a calentar, no lo voy a cocinar, me lo voy a comer porque ya está listo para comer. Entonces lo que yo tendría que hacer son 2 cosas. O llevo una bolsa para crudo y una bolsa para cocido, entonces no me hago problema. En la de crudo no solamente puedo poner la carne cruda, puedo poner los vegetales que compro en la verdulería y lo cocido, lo que tengo listo para consumir, lo pongo en otra. O si no, si tengo una sola bolsa, me preocupo de poner 2 o 3 bolsas de plástico, ¿sí? Y separarlo físicamente uno de otro. ¿Me pones otra bolsita? Ay. Muy bien. Muchísimas gracias. El contacto de alimentos crudos y cocidos puede producir lo que se conoce como contaminación cruzada, algo que puede prevenirse fácilmente si tenemos en cuenta algunas recomendaciones como no cortar alimentos con utensilios de cocina, incluyendo tablas o mesadas, que hayan estado en contacto con carne cruda sin antes lavarlos bien con agua y detergente, y evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos. Además, es importante lavar cuidadosamente frutas y verduras, consumir agua potable y ante cualquier duda, hervirla, no bañar a los niños en aguas contaminadas, y cuidar que las piletas de natación privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada. Lo que es el síndrome urémico hemolítico posentérico, es decir, que tiene primero un pródromo diarreico, es producido por la infección de un grupo de bacterias que se llama Escherichia coli, productor de toxina Shiga, del cual el más conocido y el más representativo es Escherichia coli O157, pero hay que tener en cuenta que hay más de 100 serotipos de cepas de Escherichia coli que producen la toxina Shiga y que pueden ser agentes causales del síndrome urémico hemolítico. Partimos de una muestra de alimento, en general de origen cárnico, carne picada, que es lo que se analiza, crudo o cocida. Se toma una muestra de 65 gramos que se diluye en un medio apropiado que permita el crecimiento bacteriano de cualquier tipo de bacteria en general, permite recuperar todas las bacterias que están presentes en la muestra que vamos a analizar. Como ustedes ven, ahí tenemos separado el medio de cultivo y el alimento que está en el fondo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de homogenizar, o sea, crear una mezcla en la cual la distribución del alimento en la muestra sea pareja en todo el volumen de la muestra. El caldo que se obtiene va a ser sometido a separación inmunomagnética para rescatar dentro de la población bacteriana que ha crecido después del periodo de incubación aquellas que nos interesan reconocer o identificar, en este caso Escherichia coli O157H7. Esa etapa se denomina preenriquecimiento. Una vez que transcurrieron las 24 horas, se saca el caldo de la estufa, una vez que ya está enriquecido en bacterias, y ahí sí se lo somete al procedimiento que recién comentaba de la separación inmunomagnética. Lo que está haciendo en este momento es pasar 1 mililitro del caldo de cultivo al tubo en el que se van a mezclar con la suspensión de perlitas inmunomagnéticas. El frasquito, el vial, que tiene
en este momento contiene justamente una suspensión de perlas inmunomagnéticas que están recubiertas por el anticuerpo contra la bacteria. La carne y los lácteos son una de las principales vías de transmisión del síndrome urémico hemolítico. Por eso es muy importante que la leche y los lácteos en general sean pasteurizados y estén bien conservados en frío. Que los jugos de frutas sean pasteurizados y fundamentalmente que la carne, y especialmente la carne picada, esté bien cocida. Recordemos que la bacteria muere a 70 grados, por lo que la carne que vamos a consumir no tiene que estar ni roja ni rosada. Nosotros tenemos una técnica de tamizaje muy rápido, que es mediante una técnica de reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, que nos permite al día siguiente ya tener un diagnóstico presuntivo, con lo cual informamos inmediatamente al hospital que nos ha remitido la muestra, de manera que determinen cuál es la atención del paciente, pero a su vez se disparen todas las acciones de investigación epidemiológica del caso. Y el producto de la amplificación es sometido a un campo eléctrico en un gel de electroforesis para separar por tamaño por peso molecular. Una vez que transcurre la electroforesis, los productos de electroforesis se visualizan en un transiluminador, se le saca una foto y se observa en la pantalla donde se ven las bandas de amplificación provenientes del DNA de la bacteria que estuvimos analizando. Las bandas que se observan de este lado indican que la bacteria de la que obtuvimos el material genético, el DNA, sufrió amplificación y por lo tanto es una colonia positiva confirmada de Escherichia coli o 157H7. ¿Cómo se puede contaminar de una bacteria que supuestamente está mayoritariamente en la carne un chico de meses que no come carne? Hay una mamá en una cocina preparando albóndigas con carne picada y como está muy apurada, sin lavarse las manos, va y le prepara el biberón al nene y con esas manos sucias de la carne picada toca la tetina del bebé. Entonces el bebé, sin comer carne picada, sin comer carne, se enferma de esta enfermedad. Una de las principales medidas que ayudan a evitar el contagio del síndrome urémico hemolítico es lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, durante el procesamiento de los alimentos y después de ir al baño o de tocar carne cruda. Un hábito simple que sirve no solo para prevenir esta, sino muchas otras enfermedades. Lo que todos tenemos que saber, no solamente los cocineros, los que consumimos alimentos, es el lavado de manos. Hay que lavarse las manos. Es un hábito muy sano. Uno no pierde tiempo por lavarse las manos. ¿Sí? Recordemos que el lavado de las manos incluye el arremangarse, el meter las manos debajo del agua, enjabonarse durante 20 segundos, entre los dedos, cepillo de uñas, enjuagado y secado. Si estoy en casa, es preferible que use un papel de cocina, con el mismo papel cierran el grifo de la cocina y lo tiran. Lo que es importante entonces es que el lavado de manos también tiene que ser cuando estamos manipulando alimentos crudos y después vamos a pasar a alimentos cocidos. Lamentablemente, el síndrome urémico hemolítico no tiene tratamiento específico, sino de sostén durante la etapa aguda. Sin embargo, detectarlo a tiempo puede reducir las consecuencias y hasta salvar la vida del chico. Por eso es importante que sepamos reconocer los síntomas de la enfermedad y que ante cualquier duda consultemos inmediatamente al médico. Nosotros tuvimos una suerte muy grande porque Mariano se podría haber tranquilamente muerto. Pues estábamos en Capilla del Monte, en un lugar completamente aislado, y dio la casualidad que había una médica que había hecho una experiencia en el Instituto de Neonatología de Córdoba y ahí había habido varios casos. Y con unos análisis muy elementales pudo diagnosticar la enfermedad. Es increíble, o sea, por eso es importantísimo el hecho de
el tema de la formación de los profesionales que sepan diagnosticar a tiempo la enfermedad, ¿no? A esa médica que diagnosticó eso en ese momento, eterno agradecimiento, ¿no? El diagnóstico temprano del síndrome urémico hemolítico y la instauración de la diálisis peritoneal logró bajar a entre 3 y 5% la cantidad de pacientes que fallecen durante la etapa aguda de la enfermedad, que es cuando se presentan los primeros síntomas. Una vez superada esa etapa, el 60% se recupera y no presenta secuelas, pero un 5% de los chicos desarrolla una insuficiencia renal crónica, que en muchos casos requiere hemodiálisis permanente o incluso un trasplante renal. Nadie sabe cómo se contagió. Muchos no estaban en su casa, sino veraneando. Mi hijo tenía 6 meses, no tenía dientes, no comía carne, seguro. No sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que suponer? El agua, el contacto persona a persona, una contaminación cruzada, pero no sabemos. Es una angustia, eso provoca una angustia inicial que, bueno, ¿por qué se contagió? Ni nada, no tenía el conocimiento suficiente, entonces no le daba importancia. Ahora que lo sabemos, que nos lo han enseñado los profesionales y bueno, todo el material que hemos elaborado, eso provoca una reacción así, ¿no? Un poco culposa. Claro, porque decís, quizás lo hubiéramos podido evitar. Es esa duda, tristeza que siempre nos jodió la vida a todos esta enfermedad. Buenas tardes. Y acá le dejamos un folleto sobre esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico. Marcelo Darrocha y Carlos Seijó son parte del LUSU, una asociación creada por familiares de pacientes con síndrome urémico hemolítico preocupados por reducir la gran cantidad de casos que se registran cada año en nuestro país. Los miembros del LUSU salen a recorrer las calles, las fábricas y las escuelas para transmitirle a la gente lo que ellos aprendieron por experiencia propia. Soy papá de Esteban, un chico que ahora tiene 35 años, que ya está casado, que contrajo la enfermedad a los 6 meses de edad, o sea, en el año 1974, y sufrió un trasplante en el año 2004, en el cual yo participé como donante. Afortunadamente fue todo con éxito y está muy bien, ya tomando sus remedios, pero en un estado más que aceptable. Esto se originó en unas charlas que a través de Buenos Aires Piensa, como recién habíamos hecho el trasplante, estaba con todo eso y fui a escuchar. Y entonces me di cuenta ahí que todavía habían pasado 30 años y el desconocimiento y la falta de difusión del tema seguía igual prácticamente. Solamente se había avanzado clínicamente en el tema del tratamiento de la etapa aguda y la vinculación con la bacteria, pero seguía el desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, uno piensa hay que hacer algo, lo nuestro salió bien, qué sé yo. A raíz de una convocatoria que hubo de integrantes de esta asociación, sobre todo profesionales de la salud que ya estaban hablando del tema, madurando el tema, se constituyó LUSU, Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, en la cual participamos profesionales de la salud de distintas ramas, pero que todos están interesados en el tema del síndrome urémico hemolítico y padres o parientes de chicos que han contraído la enfermedad. Lo bueno es que ahora, a partir del USU, la gente cuando quiere consultar, bueno, nos tiene a nosotros que ya hemos transitado esto, sin embargo cuando nos pasó a nosotros, a vos con tantos años, a nuestros hijos, no teníamos forma de sacar la ansiedad, las dudas, los miedos, ¿no?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, acá queríamos traer este material así de información sobre el síndrome urémico hemolítico. Este se transmite por la carne mal cocida, porque es una bacteria que está en la carne y que cuando chicos menores de 10 años la ingieren, esa bacteria se va al intestino y produce diarrea, y lo que es más grave es que libera una toxina que entra en el organismo y afecta a distintos órganos. Uno de ellos es el riñón, causando este síndrome urémico hemolítico. La otra vía de transmisión es por contacto directo con los animales, contacto con personas enfermos, porque también existe la transmisión persona a persona, porque tiene una dosis infectiva muy baja. Y una cosa muy importante, porque en Argentina hemos registrado brotes, es bañarse en aguas recreacionales contaminadas. Entonces, uno siempre recalca la necesidad del consumo de agua seguro y de bañarse en aguas recreacionales seguras. ¿Tienen chicos? Sí, tengo 3 varones. Bueno. Ah, ¿de qué edad son? De 8, 10 y 12. ¿Y comen hamburguesas? Sí, en casa se lo compro yo, pero se las cocino bien, como Bien dice cocido, la indicación. Que no tenga el color rojizo, Claro. ese, que quede en una hamburguesa, sí. Al ser carne molida y mezclada, puede haber pedazos contaminados que queden en el centro. Listo. Y al no cocinarse bien la hamburguesa en el centro, queda la bacteria. Tiene que superar los 70 grados de cocción. Listo. Los que sufren esta enfermedad saben que para salir adelante tienen que cuidarse y seguir las indicaciones del médico. Para ellos cuidarse no es solo respetar la dieta, sino también evitar que la bacteria vuelva a entrar a su organismo. Acércate a cualquier hospital o centro de salud de tu barrio. Ahí te van a saber informar. La tabla de picar es un elemento bastante conflictivo en la cocina. ¿Por qué? Porque yo puedo picar distintas categorías de alimentos, crudos, cocidos, sucios, limpios, la misma tabla. Sería lo ideal, tablas de picar de distinto color que me diferencien las categorías. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla de picar verde para los vegetales, blanca para los alimentos cocidos y roja para las carnes crudas. Pero supónganse que yo tengo que comprar una tabla de picar. ¿Qué elijo? Entre madera y plástico, elijo la de plástico, porque la de plástico es más fácil de higienizar. ¿Por qué una tabla de picar carne es menos fácil de higienizar? Porque si nosotros vemos la superficie vemos que se va agrietando, se forman grietas y en esas grietas quedan restos de alimento y por más que yo cepille la tabla de picar, nunca queda efectivamente limpia. ¿Las tenemos que tirar? No, no las tenemos que tirar. Una vez por semana la sumerjo en una dilución de 2 cucharaditas de té de lavandina por litro de agua, que la cubra totalmente y la dejo 15 minutos. Entonces yo sé que el agua con lavandina entró en todas esas grietas y eliminó todas las bacterias que pueda haber. La enjuago, la seco y está lista para utilizar. El síndrome urémico hemolítico, como el resto de las enfermedades transmitidas por alimentos, se puede evitar. Pero para eso necesitamos poner en práctica algunos hábitos básicos de higiene y prestar mucha atención a lo que comemos, desde el momento en que lo compramos hasta el momento en que está servido en el plato. No es un gran esfuerzo. Pensemos que lo que está en juego es nuestra salud. Pienso que te conocemos mucho desde chiquito y vivimos 21 años siguiéndote a vos en esta enfermedad que tuviste cuando eras chico y realmente no te fue tan mal, te fue demasiado bien. Y te digo una cosa, por los días que vos de chiquito no hiciste pis, vos estabas dentro del grupo de riesgo de evolucionar a la insuficiencia renal. Zafaste la primera vez que cuando ibas al colegio primario, zafaste la segunda vez cuando entraste en tu adolescencia y a los 21 años seguís zafando. No, básicamente puedo comer de todo, salvo, bueno, ahora que estoy con problemas de potasio, que no me sube mucho y es peligroso para el corazón y un montón de cosas.
no puedo comer tanto tomate, no puedo comer naranja, no puedo comer papa, banana, que todas esas cosas tienen mucho potasio y ahora no puedo tanto. Después sal, sodio, nada. Ahora, bueno, por esto del potasio me dan, ponerle un sándwich de jamón, una cosa así, para equilibrar el potasio y el sodio. Y después no mucha proteína, ni mucha carne, o sea, poca carne, poca leche, pero bien, o sea, ni muy poco ni mucho. Quien te ve no puede creer que vos sos una persona que estás en un estadio 4 de enfermedad renal. Y el estadio 4 precede al 5. Y el 5 es el estadio donde la persona ya no puede andar con sus riñones y estos tienen que ser reemplazados. Sea por diálisis, sea por trasplante, sea por los dos procedimientos simultáneamente. No lo quiero el trasplante, o sea, yo prefiero morirme antes de hacer el trasplante y en ese momento cuando me llegó eso, fue como decir, ya está, ahora no, ya está, no sigo más, o sea, no, pues yo no me lo iba a hacer el trasplante. Y tener que enfrentarme cara a cara con la muerte es como muy jodido. La pucha, un tipo de 3 de creatinina con 21 años que no es anémico, no es hipertenso y no tiene alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Mariano, has hecho bien las cosas y tenés ese remedio guardado en tu bolsillo que se llama suerte. Bueno, acompañemos la suerte. Me enseñó a buscar lo que realmente quiero. De las cosas que pasé, de los recuerdos que tengo, de todo lo que vino después, de ser perseverante, tener voluntad, fuerza de voluntad, eso me dio muchísima. Sé que tengo una vida que puede ser muy corta y que no es necesario desperdiciarlo, o sea, buscar puntualmente lo que quiero y no andar divagando por ahí. Matías, finalmente, después de toda esta charla, realmente, tus análisis están perfectos, son totalmente normales. Es más, si vos vas a otro médico y no le contás que tuviste un síndrome urémico político de la seriedad que tuviste, nadie se da cuenta. O sea, tus análisis están perfectos. Pero para seguir con estos análisis de sangre y orina también tenéis que seguir cumpliendo esas pautas, que en el caso particular tuyo es comer una dieta normal para tu edad, para tu sexo y para tu peso. Después de lo que me pasó, me gustaría ser médico. Bueno, muy bien, te felicito. ¿Ya estás decidido eso? Sí. Bueno, muy bien. La verdad que me alegro mucho. Me alegro mucho. Será hasta el año que viene. Vamos. Así que vamos. Cuando llega el momento, que le vamos a sacar sangre, es un momento de expectativa, ¿sí? Un momento tal vez de así un poco de nervios internos, porque eso es lo que a nosotros nos dice cómo está Mati, sus riñones. Y después cuando lo vamos a buscar y vamos al nefrólogo y está todo bien, es un festejo, digamos. Vamos a ver, vamos allá. A ver, mira, vamos allá, ahí podemos ir. Buenas tardes. Sí, un licuado de banana y un café con leche. Escúchame, bueno, por suerte salió todo bien y ahora vamos a festejar con un licuadito de banana, que es lo que más te gusta. Gracias. Azúcar. Uy. Brindemos primero. Gracias. Brindemos, ¿ves? Por la sala de decir. Muchos padres de chicos que contrajeron el síndrome urémico hemolítico todavía se preguntan cómo se lo contagiaron. Por eso es importante que estemos atentos a las medidas de prevención. Revisar que la carne esté bien cocida,
tomar agua segura, lavarse las manos. Son unos pocos hábitos que sirven para cuidarnos y sobre todo para cuidar a nuestros chicos. Es responsabilidad del Estado y de los vecinos que se cumplan con todas las normas. Bueno, queríamos compartirlo porque son historias, ¿no? Historias de vida que involucran no solamente a las personas que tuvieron el problema con sus hijos, sino a todo el equipo que rodeaba al trabajo de muchos años. Allí Marcelo Darrocha, bueno, es un amigo veterinario que integra la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico. Cristina Ibarra, que estaba ahí en la plaza también con Carlos Eijó, eh, involucraron a la parte veterinaria en todo este tema, que es a través de Marcelo Darrocha, Cristina Ibarra a través del Hospital de Clínicas, que es la parte de medicina humana, Marta Rivas, que ustedes veían ahí, que era la responsable del Instituto de Fisiopatogenia del Malbrán, una serie de especialistas muy abocados al tema, con mucha responsabilidad, integrando el conocimiento científico con la evolución de cada caso, más allá de la atención médica clínica en particular de cada individuo, sino a través del tiempo. 21 años de trabajo, de estudios con el chico que aparecía después de 21 años con el mismo médico, y es una enfermedad que se puede evitar. A eso apunta este video, compartir información que, como habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la prevención, básicamente la prevención. El drama de las familias que están atravesadas por esta enfermedad, como ellos lo explicaban, a veces no saben bien el origen, ni dónde, ni por qué, pero es una bacteria, es un microorganismo que está en un montón de escenarios que nosotros no la vemos, no la visualizamos al ojo humano. Entonces, desconocemos que puede actuar en cualquier momento bajo circunstancias totalmente fuera de nuestro control. Y ese trabajo continuo, el año pasado, como les decía, me invitaron ahí a Tandil, donde hubo en la Facultad de Veterinaria un congreso internacional, y me encontré con ellos después de 30 años de trabajo en el mismo tema. Me tocó trabajar a mí en la parte animal acá en la provincia, y volverme a encontrar con Cristina, con Marcelo, con Marta Rivas, ya jubilada del Malvar, pero ahora Marta está trabajando con un equipo de farmacología para crear la vacuna en las vacas, que sería una forma básicamente de prevención en el animal portador de la bacteria que mayor cantidad de bacterias tiene en el territorio. Y queremos compartirlo porque nos parece que esto es el trabajo de mucha investigación, de mucho recurso aportado por el Estado. Le nombraba al Malbrán, que es un laboratorio, uno de los 5 laboratorios del Ministerio de Salud de Nación, eh, la Facultad de Ciencia Veterinaria de la UBA, la Facultad de Ciencia Veterinaria acá de la Ciudad de La Plata. En definitiva, muchos recursos que provinieron del Estado para que esto se pueda seguir investigando. Si no, hubiera sido imposible encontrar respuesta, por lo menos para cuidar la vida de los chicos que se han afectado. En muchos casos con parcialidades, pero bueno, estaban allí contando su historia y atendiéndose con una rigurosidad de algo que no es habitual. Por eso nos gusta compartir este tipo de documentos, porque no lo tenemos incorporado como algo que puede ocurrirnos en cualquier momento. Y es una situación que no tiene remedio, no hay vacuna, no hay medicamento, no hay nada, hay solamente cuidados sistémicos o paliativos para algo que puede ser peor en el tiempo a medida que transcurren los años por la cantidad de factores que involucra, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología del cuerpo y los órganos que se afectan. Así que, bueno, con esto queríamos compartir con ustedes algo que nos parece que es muy importante, en el cual no estamos todavía demasiado informados a nivel de la comunidad en general, de algo que se puede trabajar para evitar. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna experiencia que conozcan o que sepan. Exactamente, sí, los laboratorios, hospitales, la salud en particular, cuando el fin de la salud pública tiene que ver con proteger nuestra propia vida, en definitiva, ¿no?
Por eso hacemos hincapié en que cuando el Estado deja de apoyar la investigación, la ciencia, la salud, estamos en serios problemas, porque estas cuestiones que tienen que ver con miradas multi e interdisciplinarias, si las perdemos de vista, no se resuelve en un solo, en un consultorio médico esto. No se resuelve por más que sea un médico excelente, no es una cuestión individual. Es un trabajo, como bien decían allí, muy, muy colectivo, muy colectivo. A ver, Teresa, ¿qué nos querés compartir, comentar? Eh, sí, buenas tardes. No quise interrumpir antes, por eso no te saludé. Tengo un sobrino que no tiene el síndrome, pero tiene un multiquistosis, ay, bueno, quistosis múltiple renal. No sé si es así la enfermedad. Y digamos que el tratamiento y la dieta es la misma, porque por eso lo traigo, porque sé lo que vive la familia, lo que vivimos nosotros, pensando en que mañana puede llegar a tener diálisis. eh, bueno, lo que él se tiene que cuidar, ahora tiene casi 30 años y creo que se la detectaron antes de los 10, a los 7 años más o menos. Es por herencia genética. El abuelo murió a los 37 años porque no sabía que tenía la enfermedad. El padre murió a los 44 porque supo tarde que tenía la enfermedad, pudo cuidarse un poco, pero murió a los 44. Suponemos que él, conoce su estado desde chiquito, va a tener una expectativa de vida mayor al cuidarse. Eh, pero es muy difícil sobre todo para un varón, ir a las reuniones y bueno, a veces yo sé que él no la cumple, la mamá lo cuida mucho, mi hermana le hace comida casera, sin sal, le cuida la proteína, todo, pero es muy difícil para un chico que sale mucho, le gusta, es muy social, tiene una vida social muy activa y sale mucho, entonces es muy difícil, pero conozco el tema de la dieta, digamos, de lo que sufrimos todo, porque a mí también, yo también pienso, bueno, en qué momento le puede llegar a pasar algo, es decir, me preocupa. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Teresa. Sí, ahí en los testimonios vieron cuando decían que el chico, a la edad de los chicos del cumpleaños, comían chisitos, papitas, las salchichas, los hamburguesas o el asado ya de grande. Y esas cosas, bueno, tiene que haber una conducta, como bien decía el médico, una conducta que depende del paciente y conociendo el cuadro de situación y la expectativa futura, ¿no? Es un tema, es para conocerlo bien, por eso yo a veces hay una frase que también nos gustaría tratar de ir eliminándola de nuestro vocabulario, que nunca pasa nada hasta que pasa algo. Y sobreestimamos situaciones como que nunca pasa nada porque no lo conocemos. Realmente el desconocimiento nos lleva a pensar que nunca va a pasar nada. A ver, ahí María, ¿querés comentarnos algo? No, hacer una pregunta desde la más absoluta de las ignorancias. ¿Qué papel juegan el microondas, las freidoras, todos esos electrodomésticos que andan dando vueltas y que cocinan con respecto a la temperatura y a los métodos de cocción? Bueno, ahí funciona, por supuesto, cuando hablaban de la condición, no el método ni la fuente de cocción, sino la condición de cómo tiene que estar la carne, que dicen, cuando cambia la carne de color, la carne habitualmente de color rojo, rosado, Ujú. tiene que migrar a un color marrón. Cuando está marrón es porque la proteína se transformó y hubo una transformación efectiva de la proteína que eliminó en más de 70 grados a lo que puede haber de riesgo de contaminación. Cambio de color, ahí nos damos cuenta por el color en particular de la cocción. Los métodos son seguros todos, pero ¿qué ocurre con esos aparatos? Por ejemplo, una cosa es el uso doméstico y en estos cursos, cuando habitualmente están destinados a personas que están trabajando en la manipulación para otras personas, ahí la cosa ya decimos es diferente. El método es bueno,
Ahora, una cosa es cocinar para dos o tres personas en un ámbito doméstico, otra cosa que si fuera un comedor de una escuela o un hospital o un geriátrico, por ejemplo, donde ya no podemos garantizar que, primero por la demanda, supongamos que hubiera 50 personas que tienen que comer la misma porción de vianda. Entonces, ahí hay necesidad, demanda en un tiempo determinado. Y esos métodos por ahí hay que manejarlos con mucho cuidado, tener más de un aparato. En definitiva, si, no es el problema no es el aparato ni el sistema, sino cómo se determina el que manipula alimentos que la cocción es la adecuada. Pasa con el huevo lo mismo con la cáscara, con la yema y con la clara, ¿no? Cuando está bien cocido. Son alimentos crudos, de una forma u otra, y hay que pensar que son alimentos crudos. Y no sé si ahí cuando Marta Rivas comentaba entre los factores que pueden causar el problema, em, el agua de recreación, las piletas públicas, o las piletas o el río. Pensemos en el río o en el mar, depende de donde estemos viviendo. Que tampoco no lo tenemos considerado como un factor, pero son factores que han reportado los chiquitos que no pueden contener esfínteres en una pileta y alguien traga agua, accidentalmente se traga agua, y ni hablar en el mar o en el río. Nosotros aquí en la ciudad de La Plata tenemos a 15 kilómetros. Si yo siguiera de la cuadra de mi casa, sigo hasta el río, termino en el río. 15 kilómetros y a esa altura más o menos está la descarga de las cloacas de un sistema que involucra a La Plata, Berisso, Ensenada, 1,5 millones de habitantes. Ahí, la liberan ahí. En Mar del Plata está el emisario, que es un ducto que llega hasta muchos kilómetros adentro del mar, donde se vuelca el residuo cloacal, pero muy adentro del mar, no está volcado ahí en la orilla. Acá se vuelca en la orilla de la costa. Yo cuando voy ahí, me gusta el río, por supuesto, y voy, no a bañarme sin duda, no me baño en el río, eh, pero sí de chico debo decir que de chico, hace 60 años, yo tengo 65, de chico íbamos al río, mi madre nos llevaba y teníamos un árbol donde era otra época, menos gente, el mismo árbol, todas las tardes el mismo árbol era nosotros, tenía el té frío como forma de llevar algo para tomar y nos bañamos en el río, pero de 60 años para acá cambió el ecosistema. Hoy está el polo petroquímico ahí en la Ensenada, que es una fuente de contaminación terrible por el azufre, por el coque, por todo lo que implica una destilería de hidrocarburos, ¿no? Y todo eso sale al río, sumado a los desechos cloacales, sumado a lo que viene vieron que el río tiene una bajante hacia el mar por naturaleza, todas las industrias que vuelcan ahí en el lecho del riachuelo y bajan para este lado. Es una fuente realmente de alta contaminación. Y yo cuando voy a la costanera, me gusta el clima del río, el aire, pero los miro desde la costanera y estoy tomando mate y veo que todos se bañan ahí en el río. Y ahí por más que uno quiera meterse y decirle, che, no se metan porque le va a pasar algo, nadie nos da bolilla. En definitiva, la gente hace lo que cree que quiere hacer, lo que le gusta, pero hace falta mucho más campañas, creo, de inducción a que mostremos que hay un riesgo, no es que nos va a matar, pero nos puede dejar secuelas como estos casos que vemos acá, que después, lamentablemente, y hablamos acá de una bacteria que tiene una serie de familias, todas más o menos parecidas, y acá no hablamos de parásitos, que sería el otro punto para hablar en tema, hablamos de triquinosis la otra vez, ¿se acuerdan ustedes? Pero en esta zona también, por el declive de nuestro continente, de lo que viene de la cordillera, busca pendiente hacia el río, entonces todo va al río. Y acá se han hecho un montón de estudios, hace muchos años, ustedes se acuerdan que las plazas donde los chicos jugaban tenían areneros, ahora ya no se ven más los areneros, ¿se acuerdan que antes el arenero los chicos bajaban del tobogán, se clavaban en el arenero, y era el lugar de hacer caca de los perros y de los gatos? Y era una fuente de contaminación terrible, sumado a otro tema que no es alimentario, pero tiene que ver con la responsabilidad social, los animales sueltos en la vía pública. Uno entra a la casa y pisó, hasta que llegaste a tu casa, pisaste un montón de caca de perro por todos lados y uno entra a la casa, no sé, es muy difícil limpiar la suela del zapato cada vez que entramos a casa. Entonces, naturalmente estamos desparramando contaminación por todos lados. Y en las viviendas donde hay chiquitos que gatean o que por un motivo u otro la fase oral bucal llega enseguida y son factores. Todo eso sumado
hace un volumen importante de riesgo. Individualmente no, pero sumados todos los factores, el sistema sanitario, el pozo ciego, el agua que viene de pozo, los perros sueltos en la calle, eh, la falta de una higiene ambiental donde veamos que no hay animales sueltos. Son un montón de factores que no se resumen solamente al alimento ni a la bacteria. Sería muy poco feliz pensar que solamente la culpable es la bacteria y la ponemos ahí casi en un pelotón de fusilamiento y la matamos a la bacteria como si fuera la única solución. Hay un montón de temas que hay que verlo en términos de salud. Como se dice ahora, hace muchos años se acuña la palabra una sola salud como una frase recurriendo a la idea de que no es solamente la salud de un individuo lo importante, sino el ambiente que nos rodea tiene que tener un criterio respecto a parámetros que son los indicadores de salud que se definen habitualmente. En esto que decíamos, el agua, la higiene de los sanitarios, la higiene de la ciudad, el residuo, dónde van los residuos de una ciudad, dónde se depositan, las plagas que nos rodean, los roedores, o los perros que no están cuidados por nadie, andan sueltos por la calle. Esos factores, si nos ponemos a pensar, no es una cuestión de dinero todo necesariamente, es una cuestión de educación por un lado y de seguimiento por otro. Antes estaban las famosas perreras, antiguamente se acuerdan que pasaba la perrera, Sí. se llevaba a los perros. Eso trajo muchos problemas durante mucho tiempo, eh, pero también hay que pensar esto, ¿no? Y los animales se van a reproducir en la medida que anden sueltos por ahí. Pero depende del ser humano, el perro en particular, el perro depende del ser humano. Si bien el gato también, pero el gato es otra forma, es otro animalito con distintas situaciones. Y el perro depende del ser humano. Si el ser humano, cuando uno, fin de temporada, fin de verano, cuando la gente ya el perrito creció y lo larga por la ruta porque ya se lo quiere sacar de encima, y uno va por la ruta y ve animales que andan sueltos, desorientados porque no son de ahí, se los largan para sacárselos de encima. Volvemos al tema educativo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en la educación, de que no estamos ni solos en este mundo y tenemos que convivir con otros seres que tienen derecho a vivir también en paz con la naturaleza que los rodea. Lo que aparece ahora, como hablamos de la triquinosis, el jabalí como un animal que se permite cazar, pero bueno, ¿qué va a pasar con los cadáveres cuando el cazador los mate y esos cadáveres van a quedar dando vuelta? Y nadie se va a ocupar de un cadáver de un jabalí a ver si lo cuida, lo tapa, lo rellena con cal. No, va a quedar ahí y las aves de rapiña lo van a desparramar por todos lados. Una medida en forma absoluta individual no sirve como abstracto para resolver el problema. Y es como hay que mirarlo en conjunto. Este documental, lo que nosotros queríamos compartir con ustedes era esta mirada que integró a las personas que estaban padeciendo el problema de salud con aquellos que trabajaban desde distintos lugares para que esto no ocurra. Es el valor más grande que tiene esto, por lo menos de lo que me toca a mí, de haber trabajado en el tema muchos años, esta mirada que aún sigue con personas que se han jubilado, o que estamos jubilados, pero seguimos abordando el tema, de mirarlo con muchos ojos, de distintos lugares, no de una sola perspectiva. Acá no hay una solución de un médico que lo va a estar en el consultorio resolviéndolo el problema. Sería muy absurdo pensar que un médico lo va a resolver en un consultorio, no porque no tenga capacidad, sino porque es inalcanzable para una sola persona mirar el todo que implica tanto el alimento como los animales, como las piletas de natación, como el agua, como los servicios públicos, en fin, involucra un montón de actores que exceden ampliamente al Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, en la medida que no lo miremos de forma multisectorial o multifactorial, va a ser muy difícil evitar esto. Me queda el dolor de los padres cuando van con el chico a la consulta, aún ya a medio término en la edad, como mostramos en el video que mostraban un caso de un niño y el joven ya pensando en si tiene que trasplantarse un riñón, y estaba con un grado 4 y pensando que ya estaba a un peldaño de un grado 5, ¿no? Son testimonios. Y en la vida real, bueno, a mí me tocó de cerca con el matrimonio aquí en La Plata, que yo los veo, el hombre trabaja ahí en una casa de Bonafide, una casa que hay acá en La Plata, de los que era Bonafide antiguamente, ¿se acuerdan? Que sigue estando Bonafide la marca, bueno, yo cada vez que paso lo veo, él sigue trabajando ahí. Y ese dolor de aquellos tiempos es muy difícil de olvidar cuando uno estuvo en contacto con personas que han perdido un hijo por haber ido a comer
una hamburguesa, ¿no? Si tenemos que trabajar mucho para que esas cosas no ocurran, lo que esté al alcance del ser humano. Hay cosas que son situaciones que exceden a nuestro sistema de control en términos de humano, pero esto se puede resolver por lo menos disminuyendo la cantidad de casos. Digo, pensando en propuestas que se puedan gradualmente lograr. No imaginar que del todo a la nada o de la nada al todo, sino ser consecuentes en el tiempo, decir, bueno, hoy tenemos cerca de 500 casos. Hubo una tendencia durante el 2023, hubo una tendencia en baja los casos, pero después levantó nuevamente en 2024 el nivel de casos en Argentina. Tenemos que replantearnos varias cosas. El modelo productivo, donde hay confinación de animales, muchos animales en poco espacio. ¿Y por qué? La pregunta es, y con esta pregunta o esta inquietud, se la dejamos a ustedes para compartir, si tienen ganas, por supuesto, de investigar o de buscar. Yo me la hago siempre la pregunta, ¿eh? Tengo algunas respuestas por ahí, pero les hago la pregunta en voz alta, me la hago a mí, se la hago a ustedes, si tienen ganas para, en este tiempo que nos dista hasta el martes que viene, pero para pensar esto. ¿Por qué Argentina es el único país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos? Digo, para preguntarnos por qué. Así como decimos, Argentina produce alimentos para no sé cuántos millones de personas. Ahí lo decimos como una afirmación. Acá, ¿por qué Argentina? ¿Por qué no Uruguay, que está pegado a Argentina? ¿Por qué no Australia o Nueva Zelanda, que están en la misma latitud y tienen un sistema silvopastoril muy parecido al nuestro? Con animales, con vacas, con pastoreo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ocurre lo mismo en otros lugares del mundo? Eh, yo tengo alguna respuesta que la he formulado para mí mismo, pero me gustaría que si ustedes tienen ganas, y si les parece, la semana que viene compartimos alguna cosa que ustedes puedan investigar o buscar. Yo me pregunto siempre por qué de las cosas, ¿no? Para sacarme la duda en primer lugar, después con la consulta que podemos hacer con los especialistas, pero mirando estadísticas, leyendo estadísticas, digo, ¿y por qué Argentina es el único país del mundo? ¿Por qué somos campeones en el síndrome urémico y nadie se entera o nadie sabe, o la mayoría de la población no sabemos? Sí sabemos, eh, y esto lo decía hablando de la identidad el otro día en la obra de teatro de Pedro Saborido con Felipe Piña, hablaban de la identidad. Y decía, ¿por qué sabemos quién es el último novio de Wanda Nara? Decía, ¿no? En términos de chiste, porque son esas cosas que llegan así como rayos permanentemente informativos, de cosas que son de la vida privada de las personas, pero que inundan nuestra información, taladrándonos la cabeza como un pájaro carpintero, y de estas cosas que son trascendentales, que pueden ser de vida o muerte, o de salud o enfermedad, o de calidad de vida, estamos tan desinformados, por lo menos no estamos al tanto. ¿Qué nos pasa en ese sentido de que perdemos de vista lo trascendental, ¿no? Así que compartimos la inquietud, las comparto para ver si tienen ganas de investigar un poquito más. Es una búsqueda de información. ¿Por qué Argentina es el país que tiene más casos de síndrome urémico del mundo? Si hablamos de fútbol, decimos, bueno, hay un equipo de fútbol que más o menos al que le gusta el deporte, lo miramos, sabemos que hay jugadores que forman un equipo, un técnico que dirige, compiten y gana partidos, sale campeón del mundo. Tenemos una opinión formada quizás desde el punto de vista del fútbol en ese caso. O actores que se destacan y ganan o salen premiados en algún festival internacional. De eso más o menos conocemos y tenemos alguna idea. Ahora, ¿por qué Argentina es campeona del mundo en tener niños menores de 5 años enfermos de síndrome urémico? Si les parece, compartimos esa inquietud para los que tengan ganas de investigar en una semana, buscar algún dato y nos encontramos el martes próximo, si les parece, a esta misma hora, por el mismo canal de la Universidad de Hurlingham y de PAMI. Muchas gracias a todos y que tengan buena semana. Muchas Hasta la próxima. gracias, Jorge. Que Gracias. tengas buena semana. Adiós. Hasta la próxima, gracias. Gracias, hermosa la clase. Bueno, Hermosa, hermosa. gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.